La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. Puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Chuladas. Hemos juntado un par de chuladas. Un par de chuladas. Eso. Buenos amigos de este programa y amigos de muchos años también en la vida profesional. Claro, ¿Verdad? y ambos, bueno, uno todavía se mantiene en los medios, el otro en comunicación estratégica, pero también han dirigido periódicos en nuestro país. Es así como damos la bienvenida a Gabriel Trillos, especialista en comunicación estratégica. Lo tuvimos aquí de fichaje de refuerzo el lunes. Así es. Hola. No, el viernes. Gracias, Sí. Diana, Tony, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes y con Álvaro. Como tú Bienvenido. decís, somos amigos de vieja data. Sí, hombre, de ir bregando en la vida y nos hemos encontrado en distintas oportunidades ahí en el mundo periodístico. Álvaro Cruz Rojas, editor de Diario El Mundo, bienvenido. Muchas gracias, Tony. Gracias, Diana Verónica. Te vamos a pedir que te acerques un poquito más. Acércate el micrófono. Gabriel y a toda la estimada audiencia, ¿verdad? Un gusto estar siempre aquí con ustedes. La pasamos muy bien. Sí, Es más, yo creo que por allá por el 95 creo que te conocí, Álvaro, en Sí, Nicaragua. sí, Trabajabas en la, ¿cómo se llamaba? La tribuna. En la tribuna, imagínate. Yo fui a Nicaragua a hacer un reportaje, ahí Álvaro me ayudó muchísimo y ahí nos conocimos. Año 1995, ya rato. aquí estamos hablando que Álvaro es nica de nacimiento. Se formó en su juventud en Guatemala y ha desarrollado su vida profesional en El Salvador. Aquí ha vivido más años que en otro país. Sí, porque sí, te sí. viniste de así 22 años al Y Salvador. además mis hijos son salvadoreños. todos. Álvaro, sí. de 22 años se viniste al Salvador. No, me vine a El Salvador, tenía como 26, Ajá. ¿Y tenés actualmente? 55. Ah, pues sí, toda tu vida. Toda la vida. Sí, Pero es. vos también has andado así un poco en Bueno, yo Centroamérica. también soy Ajá. nicaragüense de nacimiento. De nacimiento. Sí, pero yo vine a los 12 años a El Salvador. Hace ya Y colombiano rato. por la... Mis papás son colombianos, Ajá. los dos. Y por Mis eso papás son baila, colombianos. y por eso baila bien. Mis papás sí. Gabriel también. Bueno, Así me han contado. estábamos comentando antes de ir a la pausa de que pues es una semana de evaluaciones y de perspectivas. Pues creo que todos estamos esperando escuchar el discurso de toma de posesión del próximo sábado, segundo periodo del presidente Nayib Bukele. También hay expectativas sobre quiénes se van a quedar en el gabinete, quienes llegan nuevos al gabinete. La múrmura. Sí, entonces, bueno, ¿cómo podrían calificar, si metemos en pocas palabras, el quinquenio que está terminando en cuanto a la presidencia de la República? Álvaro. Rompe el hielo, don Bueno, Álvaro. ha sido unos 5 años muy sui generis, ¿verdad? Totalmente alejados de lo que estábamos acostumbrados con los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Lo primero es que fue la ruptura precisamente de un bipartidismo que parecía arraigado ahora y que en los últimos 5 años hemos visto casi desaparecer, ¿verdad? Creo que el principal punto en la decisión de 2019 fue precisamente eso, ¿verdad? La población va y dice, ya no queremos más a estos dos, que eran la némesis del conflicto armado y de la... Porque comienza el quinquenio con una legislatura todavía... Sí. Todavía Sí. ¿qué? Tradicional, vaya, digamos. Ajá. Sí, exacto. Con el partido de gobierno solo tenía unos cuantos aliados, ¿verdad? Y con ganas. Y con pandemia. Y luego empieza la pandemia, sucede todo aquello, ¿verdad? Los confinamientos, todas las medidas que se tomaron. Que ya recordamos. Le tocó hacer un golpe de timón, como dicen, exactamente, ¿verdad? además- Porque le tocó una tragedia, una emergencia nacional. Exacto. Bueno, emergencia mundial, perdón. Sí, fue un desafío terrible en términos sanitarios, en términos económicos, ¿verdad? Todo el mundo se contrajo la economía, ¿verdad? Y luego vimos enfrentar este tema de la seguridad con
con mucha firmeza, con los resultados que ya conocemos, y creo que precisamente esta forma de administrar es lo que permite la victoria legislativa 2021, que se da un claro dominio del partido oficial Nuevas Ideas, y bueno, y ahora en 2024 que le permite no solo su reelección, sino también la confirmación de esa mayoría legislativa, ¿verdad? El tema de la seguridad evidentemente fue, creo yo, la razón principal por la que la gente vota y reelige al presidente y darle a la mayoría nuevamente. Es más, la apelación principal durante el proceso electoral era que necesitaban seguir con la mayoría para seguir con el tema de seguridad, ¿verdad? Y la gente votó por eso. Y yo creo que la gente votó por eso. Es decir, la gran mayoría de la población creo que se ha visto beneficiada por las mejoras en seguridad. O sea, si le pudiésemos poner un nombre a este quinquenio. Seguridad, ¿verdad? Sin duda. Gabriel. Bueno, sin duda el sábado asistimos a un evento único, realmente no habíamos tenido una reelección en la historia moderna. Creo que es muy interesante este fenómeno político del presidente que ha ganado una serie de elecciones desde que era alcalde, desde que se tiró de la alcaldía de Nuevo Cucatlán, ganó San Salvador, luego ganó las presidenciales, rompiendo el bipartidismo, como ya bien dijo Álvaro. Y es interesante cómo 5 años después su cantidad de votantes casi la duplica, porque en 2019 ganó por 1.4 millones y ahora tiene 2.7 millones. Es realmente reconocible y destacable señalar de que es una reelección con un respaldo popular bastante amplio. También vimos en estas elecciones pasadas como la gente en el extranjero, los salvadoreños residentes en el exterior también dieron un respaldo muy grande, pudieron votar por primera vez y si recordamos y lo platicamos, creo que aquí también elecciones como las largas filas en los consulados, en las sedes, pues se abarrotaron y mucha gente incluso quedó sin votar, pero fue un respaldo bastante fuerte. Yo creo que hay mucha atención sobre el sábado. Esta semana estamos viendo todo tipo de notas, de reportajes, un poquito parecido a lo que sucedió previo a la elección de febrero, pero donde algunos bloques de medios nacionales e internacionales señalaban algunos puntos que consideraban que no eran acertados, pero al final pues los resultados ahí están sobre la cantidad de votantes que lo respaldaron. Hay y creo que los que estamos en medios, en comunicaciones, estamos muy a la expectativa de cuál va a ser los anuncios. Primero la ceremonia, cómo va a ser. Los invitados, ya Milei anunció, sé que van a ir otros presidentes, lo cual, si lo analizamos y lo interpretamos, muchos vamos a estar pendientes de quiénes vienen, y eso es el respaldo que va a tener internacionalmente. Vamos a ver qué hace Estados Unidos, a quién va a mandar, qué tipo de funcionario va a mandar, qué va a decir y qué va a hacer aquí cuando esté Milei, que ya uno de los primeros que confirmó, ¿verdad? Milei viene. Es otro fenómeno. Otro fenómeno, viene el presidente de Paraguay, que también no es un fenómeno político tan polémico, pero sí es un joven economista, está haciendo grandes reformas en las relaciones con Brasil, en el Mercosur. Viene el presidente de Ecuador, sé que, bueno, no sé, pero sé que está en la lista el presidente ecuatoriano. Noboa y los centroamericanos. Sobre el discurso, pues yo creería que va a ser match con los anuncios que hizo el día que ganó la elección sobre el tema económico. Yo creo que el tema económico es, y lo han dicho abiertamente, donde se van a focalizar los grandes esfuerzos y los grandes retos para el segundo mandato. La seguridad, con la seguridad que ya no es un problema para la gente. Ustedes mismos lo pueden ver en las encuestas, lo vemos en las encuestas, cómo la gente ahora le hace inseguridad, prácticamente no está considerada como problema del país. Como el principal la economía, problema. Sí, y ahí es donde creo que se va a centrar el esfuerzo, lo han dicho, y ahí está la expectativa. Escuchándolos ahorita, a ustedes dos, se me vino a la mente dos cosas. Que se nos olvida que Nayib Bukele surge del FMLN como alcalde, ¿verdad?, de Nuevo Cuscatlán. Entonces, en aquel momento se ubicaba ideológicamente en esa órbita. Y me acordé del discurso de toma de posesión en el centro histórico
y me acordé de la frase medicina amarga. Ideológicamente ahora yo escucho los mensajes presidenciales y ubico más a Nayib Bukele como un conservador. ¿Sería correcto decir eso? Yo creo que ha sido un conservador en algunos pensamientos, pero muy liberal. Pero viene de la izquierda. Yo creo que viene de la izquierda porque necesitaba un vehículo como partido político para llegar a. Bueno, si o sea, comenzó en FMLN, antes no tenía antepasado ni de ningún partido, luego lo expulsan y se va a Ghana, y con la bandera de Ghana obtiene la victoria en el 2019. Como no hay el tema del transfugismo, no cubre el tema presidencial, puede correr por nuevas ideas, o sea, con una tercera bandera. En realidad, yo creo que estar en los partidos para esta marca política es más bien un vehículo que necesita para someterse a elecciones. No identificado con la ideología, es lo que dices. Exactamente. No necesariamente. No solamente con el partido ni con una ideología en sí. Yo creo que si vemos, por ejemplo, el tema de género y todo eso, lo ve bastante conservador. Pero si lo vemos en el tema de empresarial, lo vemos bastante liberal. Yo creo que parte del cambio en el sistema es que no podemos decirlo como lo decíamos antes, o sos de izquierda o sos de derecha. Eso desapareció con el sistema. Ahí la polarización no está. O sea, estamos ahora en una zona amplia, en donde incluso las encuestas te lo dicen, cómo se considera, casi que de centro, te dicen las encuestas. Es una nueva política en donde el tema social sí tiene una posición elevada, Álvaro. Sí, bueno, lo vimos desde la pandemia, ¿verdad? Como la asistencia a la población con las cajas de comida, etcétera, ¿verdad? Creo que ha habido mayor esta formación de esta dirección de integración en busca de acercarse a las poblaciones en riesgo también es un ejemplo. Pero volviendo a la pregunta de Tony, yo creo que sí, que él es un presidente conservador, en una línea, digamos, muy cercano a Trump, muy cercano a Milei. Yo creo que ahí nos define una corriente de pensamiento más bien conservadora, ¿verdad? Y sus expresiones de ese tipo han sido en su mayoría de ese tipo. Yo también creo que su paso por el FMLN fue precisamente porque en aquel momento, si uno quería ganar una elección, tenía que pasar por uno de los dos partidos, ¿verdad? Si no, miremos el fenómeno de Héctor Silva, el alcalde Héctor Silva hace unos años, hace más de 20 años, tuvo que ganar con el FMLN de la alcaldía de San Salvador. Y también el FMLN tuvo que tener a un candidato como Héctor Silva. Fue una coalición, creo, ¿verdad? Sí. Con el CD. Exactamente. Ajá. Pero después, cuando Silva se fue solo, ya no pudo obtener los apoyos de los votantes, porque en aquel momento los vehículos electorales eran esos, ¿verdad? Entonces creo que eso le sucedió también al presidente en un principio, y precisamente eso es lo que yo hablaba de cómo él representa un fenómeno político en términos de la ruptura del bipartidismo. Él se lanza en una opción que no era la tradicional Pero entonces ha cambiado la situación, Álvaro, porque antes el vehículo te hacía ganar, ahora es la persona, porque la gente votó por Nayib Bukele. Estamos en una época donde el tema ideológico ya no es relevante, pero sí es relevante. Es más la persona. Bueno, sí es la persona, pero evidentemente los valores de la persona cuentan, ¿verdad? Es decir, esta es una sociedad mayoritariamente conservadora, ¿verdad? Esta es una sociedad que pese a todos los cambios y evoluciones que va dando el mundo, sigue siendo muy, por ejemplo, en el tema del aborto todavía es una sociedad que suele tener sus reservas al respecto, ¿verdad? Los más jóvenes no, pero la mayoría de la sociedad sí. Entonces yo creo que él representa en gran medida esa corriente de pensamiento mayoritaria de los salvadoreños en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que sí, pesan las dos cosas, pesa la persona, pesa las propuestas, pesa también el cansancio de la gente de aquel bipartidismo que estaba desgastado después de 3 décadas,
y evidentemente pesan los valores conservadores que pueda tener el Es que yo presidente. creo que ahí el sistema, perdón, el sistema político va a seguir evolucionando. El ciclo político en el que estamos es totalmente distinto al ciclo político que estuvo durante la guerra con el binomio PDC-PCN y un poco de militarismo. Luego, posguerra, tuvimos el binomio Arena-FMLN. Ahora la gente decidió desde el 2019 que quería un cambio de sistema y encontró en esta marca la opción para romperla y no ha retrocedido, más bien le sigue endosando el apoyo popular a él y a lo que él representa, porque las otras marcas personales no son tan fuertes como la marca mayor, que en este caso es Nayib Bukele, y arrastra incluso todo el voto en la asamblea que él mismo se encargó de pedir, ¿verdad? Yo creo que este sistema va a seguir evolucionando. Yo no te puedo decir hacia dónde, pero hacia dónde no. O sea, ya seguramente no va a haber. No hay retroceso. Así es, no hay retroceso, no hay partidos políticos como los vimos tradicionalmente, incluso nuevas ideas. Es un partido político atípico. Yo lo considero casi que con una identidad todavía no tan definida, muy dependiente de la marca mayor, pero ya no es un partido tradicional como tal. La gente, eso es lo que pidió, eso es lo que en su mente pidió cambiarlo con la elección y lo endosó para el 2024, porque prácticamente era un momento para decir, pongo a prueba los 5 años anteriores y lo que he estado decidiendo con la gente que ha estado trabajando en la asamblea, y la gente endosó el respaldo popular tanto a su política como a su partido en la asamblea. ¿Y hubo o no hubo medicina amarga? Yo creo que no hubo espacio, primero por la pandemia. La pandemia te cambió todo el panorama y ojalá que no tengamos otra pandemia como tal hacia adelante, pues no se sabe. Pero creo que la pandemia cambió cualquier tipo de panorama. Y segundo, hubo un giro muy fuerte en el tema de la seguridad, porque no era así al inicio. Y luego deciden apostarle y cambiar a todo el sistema con el plan de control territorial, el régimen de excepción, y ahí se enfocaron los esfuerzos fundamentales, y creo que tenían razón, porque durante muchísimo tiempo vimos muchos análisis económicos de los tanques de pensamiento, hablando de que no había manera que hubiese despegue económico, cambio social, si no se combatía frontalmente o si no se resolvía el tema de la seguridad. Ahora tenés el tema de la seguridad resuelto de una manera que muy pocos esperábamos, y todavía creo que estamos acostumbrándonos, y yo personalmente soy de los que digo que no tenemos que insensibilizarnos a la paz, no tenemos que acostumbrarnos para no perder de vista de dónde venimos, ¿verdad? El tipo de terrorismo que venimos, pero con la seguridad bastante controlada. Ahora es el momento para ver si con los cambios económicos pertinentes hay un cambio ahí. O sea que podríamos decir que cualquier plan que hubiese hace 5 años lo rompió la pandemia, y las maniobras que tuvo que hacer el gobierno con el plan control territorial y lograrlo. Bueno, también, puchica, porque en la pandemia, ¿se acuerdan aquella guerra de que la Corte Suprema y los decretos y el decreto y el otro? O sea, era un ambiente, era complicado. Venimos de momentos muy difíciles. Claro, es que precisamente la población, por mucho tiempo decíamos que la población elegía a los dos partidos con un equilibrio en la Asamblea Legislativa. ¿Se acuerdan de esos? Ese fue el famoso argumento. Para que se entendieran y cosas. Y que votaba diferente para presidente que para legislativa. Exactamente. Todo eso, caput. Yo creo que la gente se cansó de eso. Es decir, llegaban a la Asamblea a boicotearse mutuamente, no a buscar acuerdos. Cuando Arena gobernaba, el Frente le vetaba todo. Cuando el Frente gobernó, Arena hizo lo mismo. No supieron ni entenderse entre ellos, ni ser oposición. Tú hablabas con ellos y te decían, es que tenés que legislar para cuando no estés en el poder. Exactamente. ¿Se acuerdan? El problema es que no sabían que iban a estar un día los dos fuera del poder. ¿Va? Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, exacto. Entonces, creo que la gente dijo, bueno, ya estos dos me tienen cansado. Hombre, este señor nos presenta una alternativa, démosle todo el poder. Y eso es la esencia. Le funcionó la primera vez en 2021, se lo vuelven a dar en el 2024, ¿verdad? Eso es en esencia lo que ha sucedido. Sí, y es parte de lo que vos decís, Tony, es que la gente también se
endosa a esa marca porque vio ese intento de que no llegara. Antes de que llegara, cuando llegó a Nuevo Cuscatlán en el 2012, pocos pensábamos que iba a crecer políticamente. Era una ciudad pequeña, ahora un distrito. Ni sabía, o sea, muchos no manejábamos el término de Nuevo Cuscatlán. No, ¿de acuerdo? más bien era un anexo ahí antiguo a Santa Tecla. Antiguo, muy desarrollado, y nuevo ahí. Ahora el nuevo tiene un desarrollo, pero al final creo que el tipo de comunicación política, las acciones, era lo que lo pusieron en el escenario de la gente como algo diferente. Y como la gente al mismo tiempo fue identificando lo que el sistema tradicional quería boicotearlo, a ver, como decía por ahí un padre que en paz descanse, todo antes un a favor, decía. La gente empezó a identificarlo como un fenómeno al que el sistema tradicional quería boicotearlo. Y así llegó y así ha ido creciendo. Y todavía a la fecha tenemos esas fuerzas. Y ese boicot ya no lo voy a dejar a ustedes porque no me cumplieron. Yo quisiera ir a eso, a los hechos. Porque siempre se habla de que los partidos políticos aquí y allá. Pero pues sí, la gente lo que necesita, todo lo que necesitamos es que el país camine y que resuelvan problemas. Y que haya soluciones inmediatas, lo que decía Álvaro. Y en otras ocasiones que hemos estado, Álvaro tiene un tema que dice que la gente más que la ideología, al final está midiéndote por la resolución. ¿Quién te resuelve? Pues sí, y el tema de la seguridad. Y si nos vamos hacia atrás de la pandemia, Tony, el boicot que hubo, el zipizape que se ponía, empezaron los ¿cómo se llaman estos? Los recursos. Los No, recursos. los recursos para Los que vetos. la gente dijera que no, que violas el derecho constitucional del libre tránsito, y al final era un pulso político. Pero en la pandemia hubo vacunas, los alimentos que dice Álvaro, la gente fue atendida, y luego con el tema de la seguridad fue una resolución de un problema de años, un problema de años que muchos no lo sentíamos tan fuerte, aunque nos daba miedo, pero vivíamos en ciertas colonias con seguridad privada. Pero la gente que a diario lo vivía, y acuérdense de aquello que decía la gente, y lo reportamos en muchos medios de comunicación, la gente decía, salgo, pero no sé si voy a volver, decían. Porque, Una frase, es cierto, una sí, frase. o sea, Ajá. yo creo que cada mañana la gente en su casa que vivía en esa zona se despedía, y si volvía era un día más, y le daba gracias a Dios por darle un día más, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces, esa resolución inmediata a los problemas, como tener vacunas, como que te lleven una caja de alimentos, como que te den una laptop a los jóvenes, ese tema de la educación. La pandemia propició las condiciones para poder echar a andar el combate a la inseguridad a través de Plan Control Territorial y Régimen de Excepción. No lo veo tan relacionado, ¿verdad? Yo creo que las circunstancias de la seguridad fueron posteriores. La pandemia más bien paralizó bastante el tema de seguridad, claro, porque todo el mundo estaba encerrado, incluyendo las pandillas, ¿verdad? Pero el hecho posterior de la criminalidad desatada a finales de 2021, inicios de 2022, cuando ocurre ese fin de semana infame en marzo de 80 y pico, en un fin de semana, y después se tienen que tomar las decisiones que se tuvieron que tomar, ¿verdad? Evidentemente era una circunstancia extraordinaria que ameritaba situaciones extraordinarias. Yo me he preguntado muchas veces si otro gobierno lo hubiera hecho diferente, si hubiera tenido la voluntad política para hacerlo. Evidentemente ninguno tuvo ni la voluntad política ni la firmeza para hacerlo, ¿verdad? Ahora, y la otra pregunta que yo siempre he hecho es, ¿había otra forma de hacerlo? Yo me he preguntado si había otra forma de hacerlo. ¿Qué queríamos? ¿Seguir en esas treguas que tanto se criticaron en los últimos dos gobiernos? ¿Qué queríamos? ¿Seguir con aquella teoría de que eran pobres muchachos incomprendidos que necesitaban la atención de sus problemas sociales? No, evidentemente era crimen organizado, involucrado incluso en narcotráfico, en extorsiones, en crímenes, y había que combatirlos con firmeza, ¿verdad? De acuerdo con Álvaro. Sí. Es decir, había otra forma. Sí, no. Realmente preguntémonos si había otra forma.
podemos teorizar, podemos ser técnicos, técnicos de graderías, de estadio, ¿verdad? Y decir, hey, la Alianza ganó porque No, le expulsaron. técnicos de escritores de gradería pasan cantando. Esos son Están muy activos, activos. esos son están muy activos. activos. Ajá. Ese es aficionado con el periódico de lunes debajo del brazo. Exacto. Entonces podemos teorizar y todo y decir, podemos criticar a Emerson Mauricio por los goles la porque no Alianza. corrió suficiente el domingo y pudo haber metido 6 más. No, hombre, es decir, hizo los goles que tenía que hacer en su momento, ¿verdad? Hay gente, y voy a dejar esto porque ya vino el desayuno de San Martín y les queremos hacer entrega también de una edición especial de Cherito Café a nuestros invitados. Muy bien, pasamos a la entrega del Cherito Café, que yo sé que es uno de los momentos más esperados en la Muchas entrevista. Cherito Café, el café oficial de Diana Verónica y Tony. Esta es una edición especial, se llama Torogos Dev. Torogos Dev es un grupo de jóvenes que tienen esta marca que es de desarrollo de tecnología. Y en esta edición especial, Cherito Café quiere acompañarlos. Parte de la venta de esta edición va destinada a apoyar económicamente a este desarrollo tecnológico. Así que muy orgullosos de tener a Cherito Café. Sabemos que lo están disfrutando. ¿Qué les parece? Delicioso, y la ocasión anterior también lo había probado. Luego fui a comprar una... Fuiste a Bolengo Plaza. Sí. Va, ¿a dónde lo encontraste? A ver el Cherito. El Cherito. en Sí, el es cierto, sí, camioncito. hiciste visita mediática, sí, ya sí. me Es acordé. cierto. Ya me acordé. Álvaro dijo, no, hombre, yo me voy directo para Cherito Café. ¿A dónde está Cherito Café? En Bolengo Plaza, en San Benito, y encuentran Cherito también en las tiendas Tengo. Y a través de las redes sociales lo pueden pedir, cheritocafé.sb. Ya vino el desayuno de San Martín. Recuerden que hasta hoy, tienen para ir a disfrutar del montón de hamburguesas que han sacado: la cheeseburger, la mushroom and Swiss burger, la barbecue bacon cheeseburger. Bueno, es un festival. Hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa, por cierto. Exacto. Y hasta hoy llega este festival en San Martín. Hay un precio especial de $6.95. Aplica a partir del mediodía, pero también lo puede pedir a domicilio llamando al 2215-1515. Si no, que haga como nosotros, que utilice los servicios de Línea Rosa. La forma más segura de viajar, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. 62004491 es el WhatsApp o Línea Rosa App. Quienes adversan a este gobierno dicen que se ha saltado algunas trancas, ¿verdad? A nivel constitucional, de retroceso, vulneración de derechos, transparencia. Vamos a ver qué piensan los invitados al regresar de la pausa. Aquí estamos armando camino a Chalpa. Hey, nos acompañan Gabriel Tríos y Álvaro Cruz, ambos periodistas, expertos en comunicación de muchos años, ¿verdad? Y estamos evaluando pues 5 años de gobierno y las perspectivas de lo que se viene. Quedó pendiente una pregunta, ¿verdad? Hay quienes adversan a este gobierno de Nayib Bukele, dicen que ha habido... Bueno, que se saltan las trancas democráticas, constitucionales, de transparencia, todo lo que ustedes ya saben. ¿Ha sido necesario para poder gobernar así? ¿O para poder, o sí? ¿O es válido para obtener los válida la resultados? crítica? Mira, no es que para gobernar así, para resolver problemas como el de la seguridad. Retomo lo que dijo Álvaro, estoy totalmente de acuerdo con él, porque no... Había que tener voluntad política y pantalones de general para confrontar la seguridad y aplicar las medidas necesarias. El tema de la inseguridad en el país ya no estaba para textos, libretos, guiones, para guiones de escritorio, como dijo Álvaro, salidos de ONGs. Desde hace mucho tiempo se debió haber declarado a las maras como una guerra interna, como un tema de seguridad nacional. Yo me acuerdo que la Sala de lo Constitucional en un momento Los declaró terroristas. Ajá, y entonces no hicimos ante un nada con ese terrorista. tema. Pero vamos a cómo se complicaban las cosas. Después de esa resolución de la Sala Constitucional donde declaraba la MS terrorista, vino el entonces gabinete, no me acuerdo quién era el ministro, hicieron una ley antimaras. Pero la ley antimaras era tan complicada, tenía 17 requisitos.
los jueces no tenían cómo aplicarla, entonces no había voluntad real política de combatir este fenómeno porque querías establecer un ecosistema jurídico y de derechos para la gente honesta, aplicársela a terroristas. Desde ahí estabas equivocado. Esto de la inseguridad necesitaba medidas extraordinarias, un régimen de excepción, una nueva visión judicial, un nuevo sistema carcelario donde estuviera más o menos controlado y no que el que llegara ahí hiciera lo que quisiera. Una policía y un ejército realmente coordinados y con ciertas dotaciones especiales para enfrentar este tema en el territorio. Establecer incentivos y recursos adecuados, es decir, a una serie de variables a donde tenías que reenfocar recursos. Si era tu principal problema, tenías que enfocar tus grandes esfuerzos ahí y aplicar medidas que sabías que tenías que aplicarlas, pero que no podías porque no había voluntad política. Y eso mismo, la gente al final dice, bueno, con este nuevo sistema tienen en cierto control, veamos cuál es la respuesta. ¿Y por qué no hay voluntad política para resolver el principal problema del país? ¿Por qué no ha habido esa voluntad política? No. La hubo para resolver el tema de la seguridad. No. Hubo de parte del presidente Nayib Bukele. Sí, actualmente así es. Exacto, pero el acompañamiento que se necesitaba, yo siempre le digo a Tony, es que yo sueño con que todos nos pongamos de acuerdo, hombre, si la ruta a seguir debe ser la misma para todos. Pero ¿por qué no ha habido ese acompañamiento político? Es porque seguimos con esa cultura de si apoyo esto voy a hacer quedar bien al otro y a mí no me conviene políticamente. Eso en parte. Ahora, yo vuelvo a la analogía de las graderías en el estadio. Es decir, en la materia política también estamos en las graderías en el estadio, estamos criticando todo lo que pasa en la cancha. Pero no jugamos. Pero no jugamos, ni tampoco valoramos a las personas que tienen que tomar las decisiones en la cancha. Es decir, si Emerson Mauricio se hubiera cansado a medio juego el sábado, no hubiera podido meter los 4 goles, ¿verdad? Pero había gente criticándolo en las graderías, ¿verdad? Ese tipo de cosas siempre van a pasar. A ver, yo creo que el tema ideológico entre el FMLN y Arena fue en gran medida la causa de que ellos no enfrentaron el tema de la seguridad con firmeza. Ellos tenían una lucha encarnecida por el poder desde el tiempo de la guerra. Su propósito ¿cuál era el propósito de uno y otro lado durante la guerra? Acabarse los unos a los otros. Cuando terminó el conflicto, esa voluntad de acabarse los unos a los otros continuó durante la vida política. Entonces, el propósito era hacer fracasar al otro para que yo pudiera llegar al poder. Entonces, evidentemente, priorizaron eso que cualquier solución de los problemas nacionales. Y eso es precisamente lo que luego la población les pasa la factura y los castiga, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí viene la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿voluntad política había? En teoría sí, pues, pero para ellos la prioridad era el poder, conservar el poder acabándose al otro. Entonces eso era más importante que cualquier otro problema. ¿Y la población lo visualizó? Y la población a la espera, ¿verdad? Gabriel dijo en el bloque anterior que el reto es para el siguiente quinquenio es la economía, ¿verdad? Y hemos venido creciendo, el país ahí va de 2.1, 2.3, 2.3%, pero no ha habido un disparador, y valga la redundancia, que dispare la situación económica. El mundo está loco, ahí estamos al borde de una tercera guerra mundial, cuando decíamos que después de la pandemia íbamos a salir mejores seres humanos y el mundo está peor. ¿Qué disparador olfateas tú que se viene en estos 5 años? ¿El turismo? ¿La tecnología? A ver, hay varias apuestas a las que hay que hacerle, ¿verdad? Obviamente el turismo, obviamente la atracción de inversiones tecnológicas, pero en general la atracción de inversiones. A ver, el principal motor de toda economía no son los gobiernos, es la empresa privada. La empresa privada nacional y extranjera que busca condiciones óptimas para invertir. Es decir, los empresarios privados cuando invierten están arriesgando su plata, su dinero, su legado, el legado de sus padres, el trabajo de toda una vida, etcétera.
Eso es una cosa que muy poco se valora cuando se habla de estas cosas. Entonces, el empresario privado quiere seguridad jurídica, quiere condiciones claras, quiere reglas claras, etcétera. Evidentemente hay que construir ese entramado, hay que seguirlo construyendo. Ya empezamos con la seguridad, que era un problema serio. Aquí había empresas transnacionales. Hablábamos hace un momentito de la gente en las zonas marginales que era asolada por las pandillas, pero aquí había empresas transnacionales extorsionadas por las pandillas, que tenían que sumar a sus costos. En su presupuesto tenían el pago de la renta. Nosotros mismos en los periódicos, el personal nocturno que había que ir a dejar, había que darles transporte porque era un problema adicional el tema de pandillas. Es decir, algunos vivían en zonas controladas por pandillas y había que ayudar en eso, y eso sumaba costo a todas las empresas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el fundamento de todo es conseguir inversiones, volver al país competitivo en relación a la región, diversificar exportaciones, destinos de nuestras exportaciones, porque en este momento, por ejemplo, nos afecta mucho cuando hay crisis en Estados Unidos, cuando baja el consumo en Estados Unidos, porque es nuestro principal mercado ahora. Cuando el segundo principal mercado es Centroamérica. Y también cuando hay crisis en Centroamérica nos complica, ¿verdad? Cuando se cierra Guatemala, cuando se cierra Nicaragua, cuando se cierra Honduras, es un problema para nosotros. Eso es importante. También es bien importante, y es un tema que yo he estado mencionando, el tema agrícola, el tema agropecuario. A ver, El Salvador en los años 80 se metió al experimento de una reforma agraria y limitó la tenencia de la tierra. Eso impide que muchos empresarios agroindustriales inviertan. ¿Por qué? Porque no es viable invertir en X cantidad necesitan X cantidad de espacio para poder hacer grandes inversiones, grandes cultivos, y no se puede porque legalmente están impedidos. ¿Por qué es importante esto? Porque El Salvador importa hasta el 80% de sus alimentos de los países vecinos. Y eso hace más cara, evidentemente, la oferta alimenticia en el país, ¿verdad? Si nosotros produjéramos esos alimentos, muy probablemente serían más baratos, ¿verdad? Ahora pueden hacerlo, hoy pueden reformar la Constitución. Sí, ese es uno de los temas que podrían estar en la vista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para decirte algo, nosotros somos el único país de Centroamérica que no produce su propio aceite vegetal. Nosotros tenemos que importarlo, porque todos los demás países sí tienen plantaciones que lo producen. ¿Por qué? Porque aquí no se puede, no te da la ley para producir eso. Entonces son igual los lácteos, igual la ganadería intensiva es imposible, ¿verdad? Etcétera. Entonces son temas que hay que analizar. Hay que analizar también cómo atraer, cómo aplicar, cómo lograr que esa ley de beneficios tecnológicos sirva para atraer inversionistas y traer plantas tecnológicas, etcétera. Pero también ahí tenemos el otro problema. Necesitamos educación, necesitamos ingenieros. No necesitamos 26,000 o 30,000 abogados. 40,000. 40,000 creo que es la cifra. Sí. Y los que están estudiando. Sí, es decir, necesitamos técnicos, necesitamos 10,000 técnicos. Miren, aquí tenemos una empresa ejemplar que se llama ABX, que es parte de este grupo Kyocera, que exporta chips a muchas partes del mundo. Es nuestra producción tecnológica más importante. Lo ideal sería obtener 10, 20 ABX, pero el problema es que no tenemos la cantidad de ingenieros para lograrlo. O sea, el despegue económico va a depender también de elevar la calidad educativa. Y entonces, claro, y evidentemente, por ejemplo, para mí esa propuesta que está sobre la Ley de Educación Superior, de que los graduados universitarios tengan que tener como requisito un segundo idioma intermedio, eso es muy importante para el país. Básico, o sea, ¿no? Uno va a los grandes países desarrollados que han logrado salir adelante después de años de reforma educativa, de reformas económicas,
y uno encuentra población bilingüe, ¿verdad? En Europa, en Asia, incluso en Costa Rica. Pues. Gabriel, nos quedan 5 minutos. Sí, mira, yo creo que en el tema económico hay varios carriles que ya están andando y habrá que ver cuáles más agregan. Te digo, turismo. Turismo, todos hemos visto las cifras, cómo ha habido, igual, en turismo es otro de los rubros donde ha habido cambios sustanciales. De verdad, el turismo interno ha cambiado muchísimo con el centro histórico, con la Puerta del Diablo, la infraestructura. Hace falta mucho más, hace falta crecer, pero ya tenés un carril que se está ensanchando. Tenés el tema de la construcción. La construcción está en un punto muy importante. Conocemos de empresas que van a invertir 400, 300 millones en los próximos 5 años en diferentes proyectos. Creo que la construcción, aunque es un tema finito, pero hoy por hoy y por los próximos 5 o 6 años, todavía va a ser un generador de empleos muy grande y con una dinámica económica muy fuerte. Tecnología, ya lo decía Álvaro, necesitamos, a la par de la atracción de inversiones tecnológicas, necesitamos pues la parte de educación, la parte técnica, pero solo con el hecho de tener la marca Google aquí en un edificio, eso ya es un cambio fuerte. Es decir, si tú acercaste tu marca país a la marca Google, independientemente de lo que vaya a hacer Google, un peso, ya está generando un cambio fuerte en la tecnología. También vemos a diario cómo hay una gran cantidad de movimientos para promover las startups, para seguir creciendo en el tema tecnológico. Ya ven el Chero Café con este grupo Torogos Dev. Torogos Dev es parte de todo este movimiento de tecnología. El tema agrícola es un carril más atrasadito, menos angosto, pero que tiene grandes potenciales para ampliarse. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, lo hemos hablado, se necesita la contrarreforma agraria para poder tener una dinámica distinta y poner a trabajar esas tierras ociosas que existen, en donde las gremiales como Camagro, como la gente de los azucareros, identifican claramente dónde están estas tierras ociosas. Y luego tenemos y vemos cómo los salvadoreños en el exterior se están convirtiendo en protagonistas más allá de las remesas. Solo la semana pasada vi que un salvadoreño exterior iba a invertir con su grupo más de 5 o 10 millones en unos proyectos en Occidente. Vemos inversiones de todo tamaño como hoteles, restaurantes. Es decir, el salvadoreño en el exterior por primera vez está viniendo a invertir fuertemente en el país y no solo enviar los 200, 300 dólares mensuales para su familia, que ya es un montón y que suma más de 8.000, 9.000 millones de dólares al año, se va a sumar. Creo que ahí hay varios carriles. Y en general, sí creo que hay que tener un plan claro de atracción de más inversiones. Un empresario con el que yo conversaba hablaba de empleo sostenible, lo cual es bien interesante. O sea, que sean de mediano y largo plazo y que terminen generando un cambio radical en el escenario económico y social del país. Empresas que te generen 2.000, 4.000, 10.000 empleos de una sola vez. Creo que ahí es donde vamos a sentir toda la nueva configuración económica. Y en todo esto el acompañamiento de la empresa privada, porque quienes van a Sin generar duda, todo lo que estoy hablando es empresa privada. Todos estos empleos sostenibles. Claro, el gobierno lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, facilitando los trámites, evitando la burocracia, descomplicando el tema de los impuestos, acompañando, no siendo estorbo, porque ¿qué pasaba en la construcción antes? Un permiso ambiental te tardaba 4, 5, 6, 7 años, hoy te está tardando 4 meses y ellos mismos te lo dicen cuando tú conversas con ellos. Por eso es que ves en la construcción un cambio muy fuerte en la ejecución de proyectos. Muy bien, son las 8 de la mañana, 59 minutos. Tenemos que despedir. ¿Alguna información sobre anuncio presidencial el sábado? Solo me han dicho que va a haber algunas sorpresas, pero no tengo mayores detalles. No se sabe de qué tipo. Sí. No hablamos de gabinete, todo eso está en la expectativa. Quienes se van, quienes se quedan, como vos dijiste. Bueno, caballeros, muchas gracias. Es un gusto siempre que estén aquí. Igualmente. Ya van con el cafecito, ¿verdad? Desayunados. Y el sábado vamos a ver qué dice el presidente de la República. Así es, eso toca. Muy bien, gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.
Esta fue una producción de 360podcast.sv.